hermanos, buenas tardes. Estamos aquí una vez más para poder compartir la porción del alimento diario que correspondía a esta semana. Por la gracia del Señor puedo estar aquí ahora compartiendo la semana 3 con ustedes, que se llama El Ministerio de la Resurrección y está basada en 2 Corintios capítulo 1 versículo 9, como pueden ustedes ver acá. Este mensaje fue ministrado por el hermano Ezra Ma. Esta semana el alimento diario fue bastante profundo y la verdad es que tenía un tono bastante subjetivo y personal. Había bastante enseñanza, doctrina, había, como siempre, que es muy importante, muy fundamental, pero también se tocaron muchos puntos personales, muchos puntos subjetivos sobre cómo tiene que ser un ministro del nuevo pacto o cómo es formado un ministro del nuevo pacto. Como los hermanos y la palabra profética nos ha ido mostrando en este último tiempo, un ministro del nuevo pacto no es solamente una persona que se ha preparado en la parte doctrinal o que sabe las verdades, lo cual es muy importante, lo cual tenemos que hacerlo, pero el ministerio del nuevo pacto en realidad es el vivir del ministro del nuevo pacto. Entonces, cada una de nuestras experiencias, cada una de las cosas en las cuales nosotros pasamos, van forjando al ministro del nuevo pacto. Me gustaría que pudiéramos comenzar compartiendo Segunda de Corintios, ¿cierto? La cual está basada esta semana, capítulo 1, versículo 3. En Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En nuestra Biblia, versión Reina Valera, ¿cierto? Antes del versículo 3 dice aflicciones de Pablo. En esta segunda carta a los Corintios, como ustedes ven, Pablo comienza redactando su carta de una manera bastante cariñosa, bastante amorosa, él se expone, ¿cierto?, frente a los corintios de una manera bastante especial, porque él tiene una conexión muy especial con los corintios. Y ahí él da muchos adjetivos, ¿cierto?, de cómo es nuestro Dios. En primera instancia él dice: Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Por qué el apóstol Pablo decía esto, cierto? Porque el apóstol Pablo, como ministro del nuevo pacto, tuvo que pasar por muchas aflicciones, por muchos problemas, por muchas angustias, y por ende él recalca esta característica de Dios, que Él es Padre de misericordia. Primeramente, Él es nuestro Padre, Él es su Padre, Él es mi Padre, pero Él es un Padre que está lleno de misericordia. Y también es el Dios de toda consolación. Yo cuando leía esto y meditaba la palabra alimento diario, realmente uno se da cuenta que Dios no es un Dios lejano a nosotros, sino que Dios es un Dios cercano a nosotros, el cual quiere consolarnos, alentarnos en todas las circunstancias y situaciones por las cuales nosotros pasamos. Él quiere consolarnos, eso es algo que yo ganaba mucho, Dios quiere consolarnos, Él disfruta consolarnos a nosotros en nuestras aflicciones. ¿Y por qué es tan importante esta consolación que nosotros necesitamos recibir de Dios? Porque un ministro del nuevo pacto es forjado por las aflicciones, es forjado por las dificultades, y yo sé que a ninguno de nosotros, ¿cierto?, le gusta sufrir. Ojalá nosotros nunca tuviéramos un sufrimiento, pero va a llegar un día, ¿cierto?, en el cual, cuando ya estemos en el reino milenial, cuando estemos en la Nueva Jerusalén, por la eternidad, para siempre con el Señor, ahí ya no va a haber más aflicción, no va a haber más pena. Pero mientras estemos en esta tierra vamos a tener aflicción. El mismo Señor dijo
En este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, estas aflicciones por las cuales nosotros tenemos que pasar son necesarias. El alimento diario lo deja muy claro, la palabra lo deja muy claro. Y podemos leer en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahí dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces Pablo deja muy claro que ahora hay una parte que él como apóstol tiene que cumplir, que son las aflicciones de Cristo por su cuerpo. El Señor también a cada uno de nosotros, a los cuales hemos sido llamados por el Señor para ser ministros del nuevo pacto, usted, hermano, hermana, yo, cierto, joven, vamos a tener que pasar por ciertas aflicciones. Pero esas aflicciones, la idea es que esas aflicciones no sean por nuestras propias, ¿cierto? Por nuestros propios defectos o por cosas. En el alimento diario se pone un ejemplo, ¿cierto? Si yo infrinjo la ley al cruzar un semáforo en rojo, por ejemplo, obviamente esa aflicción yo la traje por mi propia desobediencia, por mi propia decisión, ¿cierto? Pero la aflicción a la cual el Señor nos quiere hacer parte son las aflicciones por su cuerpo. El apóstol Pablo pasó muchas privaciones, pasó muchos sacrificios por el cuerpo, para la edificación del cuerpo y por amor a los hermanos. Señor Jesús, si nosotros seguimos la lectura de segunda de Corintios, ahí va a quedar muy claro por qué o para quién el apóstol Pablo estaba sufriendo. Dice el versículo 6, segunda de Corintios 1:6, dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, si nosotros en algún momento nos toca sufrir o padecer o tener alguna tribulación, que sea por causa del cuerpo de Cristo y que sea para beneficio, salvación y consolación de los hermanos. En nuestra vida, obviamente, yo creo que es muy difícil hacer una comparación al tiempo en el que vivimos nosotros hoy aquí, por lo menos en Sudamérica, con el tiempo en el que vivía el apóstol Pablo. Pero en ese tiempo la iglesia era duramente perseguida. Muchos de los apóstoles, de los primeros discípulos del Señor, fueron martirizados, el mismo apóstol Pablo. Gracias al Señor nosotros ahora tenemos libertad para predicar el Evangelio, tenemos libertad para salir, para hablar, ¿cierto? Y tenemos que aprovechar todas esas oportunidades. Sin embargo, en otras partes del planeta, ahora mismo, hermanos de nosotros están siendo duramente perseguidos, sobre todo en el Medio Oriente, ¿cierto? En países donde la política es mucho más restrictiva. Sin embargo, aunque nosotros a veces no tenemos que sufrir ese tipo de aflicciones que a ellos les tocaron sufrir, cárceles, etc., sí vamos a tener que pasar por otras aflicciones, por otras angustias. Y en el alimento diario, por ejemplo, el hermano Ezra pone un ejemplo muy personal de él, y es que él perdió una hija. Él perdió una hija a la edad de 7 años. Obviamente para el hermano tuvo que haber sido muy doloroso tener una pérdida de ese tipo, ¿cierto? Y a los hermanos que le haya tocado pasar algo así lo pueden saber. O una pérdida de cualquier tipo, ¿cierto? Y aunque él sufrió mucho, él después cuando pasó por esa prueba, él se dio cuenta de que después muchos hermanos se habían acercado a él y le habían dicho que habían pasado exactamente por la misma situación, y él pudo consolar a los hermanos porque él pasó por esa tribulación dependiendo del Señor y de la gracia del Señor. Entonces, nosotros no necesariamente tenemos que pedirle problemas al Señor, no tenemos que pedirle aflicciones al Señor. Eso está muy claro en la palabra. Sino que nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle gracia al Señor, que su gracia abunde en nosotros, porque cada uno de nosotros está pasando siempre por una pequeña aflicción, tribulación, a veces más grande, a veces más pequeña. Ustedes saben, hay conocimiento de hermanos que han tenido coronavirus, están con otros tipos de enfermedades, con otro tipo de dolencias, ¿cierto? O complicaciones económicas, etc. Todos de alguna manera vamos a pasar en nuestra vida por diferentes tipos de tribulaciones. Por ende, lo que tenemos que hacer es pedirle gracia al Señor para que cuando pasemos por esa tribulación, por ese problema, la gracia del Señor sobreabunde en nosotros. De esa manera, si la gracia del Señor sobreabunda en nosotros, después nosotros vamos a ser capaces de
consolar a otros hermanos y poder ser de salvación para otros hermanos, como dice la palabra. Por ende, el alimento diario nos decía, los sufrimientos más el disfrute de las riquezas de Cristo, ¿qué es lo que genera en nosotros? Los ministros del nuevo pacto genera profundidad, genera intimidad, genera solidez como ministros del nuevo pacto. Realmente si nosotros fuéramos ministros que nunca pasan por ningún tipo de privación o aflicción, no podríamos tener mucha empatía por las personas, o no podríamos entender lo que las otras personas pasan. Pero en la infinita autoridad, benevolencia, ¿cierto? En el beneplácito del Señor, a veces Él permite que nosotros pasemos por situaciones que nos van a llevar a después a tener otra mirada de las cosas y nos van a permitir poder entender el dolor de las personas. Sin lugar a duda, cuando nosotros pasamos por algún tipo de tribulación, eso hace que nosotros nos acerquemos más al Señor. Eso hace que nosotros tengamos más intimidad con el Señor, eso hace que dependamos más del Señor. Cada vez que nosotros tenemos un problema, la idea, ¿cierto?, es que nosotros vayamos al Señor, y cuando tenemos un problema eso siempre se acrecenta, siempre invocamos más el nombre del Señor, siempre vamos más a su presencia, y por lo tanto eso va generando más raíces en nuestra relación personal con el Señor. Por otro lado, hermano, todo sufrimiento que nosotros nos toque pasar, tenemos que tomarlo con gozo. Y esto un poco es la dicotomía, ¿cierto?, que nos habla la palabra, esto, como si yo sufro voy a estar al mismo tiempo gozoso. En Colosenses 1:24, que habíamos leído anteriormente, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Cuando nosotros pasamos por diferentes tipos de aflicciones o tribulaciones, nuestra actitud tiene que ser de gozo. Eso es muy importante, hermano. De hecho, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces el apóstol Pedro en este caso está diciendo que no nos sorprendamos si nos vienen ciertas tribulaciones o problemas, y que nuestra actitud tiene que ser de gozo, ¿cierto? Dice, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Realmente ser parte de los padecimientos de Cristo por su cuerpo, por su iglesia, todos los sacrificios que hacemos por el cuerpo, son para nosotros en realidad una honra, es un beneficio, y tenemos que tomarlo como tal, como gozo. ¿Por qué? Porque después dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, realmente también, como dice la palabra en otro versículo, que las tribulaciones presentes que tenemos no se comparan de ninguna manera, ¿cierto?, con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Entonces, lo que nos espera junto con el Señor por toda la eternidad, ese gozo perfecto, esa unidad perfecta, ese amor perfecto con el Padre, no se compara con absolutamente nada, con ninguna tribulación que podamos pasar ahora en la tierra. Entonces, por una parte, aunque los ministros del nuevo pacto van a ser forjados por diferentes tipos de situaciones, no es la actitud correcta del Señor, la que el Señor quiere para nosotros, es de tener tristeza o de estar afligido o de no tener esperanza. Esa no es la actitud correcta. Nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo decía que él estaba angustiado, ¿cierto?, que él estaba afligido, pero de ninguna manera desesperanzado, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar por situaciones, pero nuestra actitud siempre tiene que ser de gozo. Yo me acuerdo de una experiencia muy personal, pero a veces uno se encontraba con hermanos, ¿cierto?, de denominaciones o de iglesias, ¿cierto?, anteriormente, y muchas veces uno veía a un hermano cabizbajo, ¿cierto?, triste, y no significa que nosotros no podemos experimentar esos sentimientos, y muchas veces positivos, que lo podamos confesar con los hermanos por si se necesita oración, por si se necesita apoyo. Pero muchas veces, a veces uno se queda en esa actitud de que estoy en tribulación, de que estoy pasando por un problema, y no va al Señor y no toma esa actitud de gozo, de alegría. Entonces eso es muy importante. Por una parte pasamos por aflicciones, pero no es para que nosotros nos quedemos sumergidos en esa aflicción. ¿Por qué es muy importante que
que los ministros del nuevo pacto seamos forjados de esa manera, porque voy a leer un extracto de lo que decía el elemento diario. Dice: Dios no solo necesita de obreros y líderes, necesita ministros. Los sufrimientos forman a los ministros del nuevo pacto. Afuera, quizá en las empresas, en los directorios, en los negocios, van a haber personas que son mucho mejores líderes que nosotros, muchos mejores obreros que nosotros, personas que pueden planificar mucho mejor, personas que tienen muchas mejores capacidades. Pero el Señor, en su misericordia y su gracia, nos escogió a nosotros, a los viles y despreciables de este mundo. Y Él no solo necesita obreros y líderes, sino que Él necesita ministros. Eso ya es otra cosa, está en otro nivel, porque ya involucra profundidad, involucra intimidad, involucra solidez en mi relación personal con el Señor, con los hermanos, con la iglesia. Y por ende, para poder ser un ministro del Señor, a veces uno tiene ciertas concepciones que son erradas. Por ejemplo, uno a veces podría llegar a pensar que el apóstol Pablo era un superhombre, capaz de hacer todo, ¿cierto? Fuerte, que cualquier situación que él pudiera enfrentar, él con su propia fuerza la podría solucionar. Pero en el alimento diario voy a leer una porción que ejemplifica esto muy claro. Dice: muchas veces imaginamos a Pablo como un superapóstol, rudo, capaz de hacer todo. Consideramos que no es para nosotros, sino para personas crecidas. Pablo, sin embargo, se mostraba como una persona vulnerable, que sentía miedo, temor e ira, pero también misericordia de las personas. Por lo tanto, el apóstol Pablo no era diferente a nosotros, no era diferente a mí, ni a usted, hermano o hermana. Era igual que nosotros, sentía ira, miedo, temores, alegría, compasión, todo lo que nosotros sentimos. Pero él fue un ministro del Señor que fue forjado por las aflicciones, que fue forjado por la dependencia del Señor, que fue forjado por depender siempre de la gracia del Señor. Por ende, Pablo fue un hombre tratado por Dios. Y alguien podría decir: pero bueno, el apóstol Pablo fue así desde siempre. No, no fue así desde siempre. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 4, nos relata cómo él era antes de venir al Señor. Sí, podemos ir juntos ahí a Filipenses capítulo 3, versículo 4. El apóstol Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la injusticia, que es la ley, irreprensible. Entonces ahí el apóstol Pablo muestra, ¿cierto?, su currículum, cómo él era antes de venir al Señor. Él era una persona muy culta, que se instruyó a los pies de Gamaliel, una persona que sabía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Por ende, al mismo tiempo, aunque eso le llevó a tener un ego muy grande al comienzo del apóstol Pablo, el Señor lo preparó en esa instrucción muy detallada para que él pudiera tener una estructura adecuada para poder después recibir toda la revelación del nuevo pacto. Si el apóstol Pablo no hubiera conocido en profundidad las escrituras del antiguo pacto, él no podría haber entendido a cabalidad todas las revelaciones que el Señor le dio del nuevo pacto. Por ende, como paréntesis, para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, es muy importante que podamos tener esa estructura bien forjada sobre las verdades, sobre la palabra fundamental. Y eso se hace obviamente leyendo la palabra, los libros espirituales, para que podamos tener una buena estructura, para que toda esa revelación que el Señor tiene la podamos recibir de la manera adecuada. Por ende, Pablo fue un hombre tratado por Dios, porque el apóstol Pablo tenía mucho de qué gloriarse con respecto a su conocimiento. Pero veamos cómo él terminó considerando todo lo que él sabía, todo lo que él tenía. Él dice en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por lo tanto, hermanos, ustedes pueden ver que al final de la vida
del apóstol Pablo, él era otra persona. Él fue una persona tratada por Dios. Había una palabra en el alimento diario que me gustaba mucho. Él terminó siendo una persona quebrantada. Y de la misma manera nosotros como ministros del nuevo pacto necesitamos tener toda esa estructura de doctrina, de conocimiento, de enseñanza fundamental, pero también necesitamos tener un corazón quebrantado delante del Señor, para no enorgullecernos de ninguna manera y poder ser estos verdaderos ministros del nuevo pacto. Por ejemplo, nosotros sabemos el ejemplo de Juan Marcos, un joven que en el primer viaje misionero de Pablo no quiso seguir acompañando al apóstol Pablo por las dificultades que tenía. Y en el segundo viaje misionero Pablo no quiso aceptarlo. Ahí vemos que Pablo tenía hasta ese entonces todavía un carácter muy fuerte. Pero ya en su vejez, el mismo Juan Marcos fue de mucha utilidad para el apóstol Pablo y él mismo pedía que él pudiera estar para poder ayudarle. Señor Jesús. Ciertamente el apóstol Pablo enloqueció luego que él vio la revelación del Señor Jesucristo y del nuevo pacto, porque para poder decir, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, y más encima después decir, y lo tengo por basura, realmente el apóstol Pablo enloqueció por amor del Señor, enloqueció una vez que él vio al Señor. Y por eso, hermano, cuando nosotros realmente vemos al Señor, vemos lo que Él hizo por nosotros, vemos su sacrificio en la cruz por nosotros, Él pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, nos puso en la iglesia, tiene un plan maravilloso para nosotros, nos está transformando, ¿cierto? Estamos en un proceso de santificación, Él tiene misericordia de nosotros, Él es nuestro sumo sacerdote, nos ha dado al Espíritu dentro de nosotros, que también es nuestro ayudador. El Señor nos ha dado absolutamente todo y nos rescató de este mundo de tinieblas y nos trasladó a su reino de luz. Entonces cuando uno ve toda esa revelación en profundidad, es imposible realmente no renunciar a todo, es imposible realmente no volverse loco por el Señor. Y a mí me llama mucho la atención la actitud que tenía el apóstol Pablo y todos los apóstoles y discípulos que eran totalmente drásticos, totalmente radicales para con el Señor. Ellos eran capaces de dejar su vida física, su vida del alma, dejarlo absolutamente todo. Por lo tanto, un ministro del nuevo pacto es una persona que también lo deja todo por el Señor. Literalmente eso no va a significar para todas las personas, para muchos de nosotros, dejar todo lo material, nuestra familia, etc. Pero sí significa dejarlo todo en nuestro corazón. Y eso, hermano, la verdad es que es difícil, porque estamos en un mundo que nos asedia por todas partes, que nos llena de preocupaciones, que nos abruma. Y por ende es muy importante que nosotros como ministros del nuevo pacto tengamos una relación personal con el Señor muy profunda para que el mundo no nos pueda atacar y también podamos estar en este ambiente de la iglesia, que es la que nos purifica, la que nos lava, la que nos permite estar firmes. Finalmente, ¿para qué son todos estos padecimientos? Que uno puede decir, bueno, pero ¿para qué? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué tengo que padecer como ministro del nuevo pacto? Bueno, eso está en Filipenses 3, versículo 10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Claramente las aflicciones y los sufrimientos que nos tocan pasar nos hacen acercarnos mucho más al Señor y nos permiten tener un conocimiento subjetivo del Señor. Por eso el apóstol Pablo acá dice, a fin de conocerle. No hay nada más maravilloso que poder conocer al Señor de manera íntima, ¿cierto? Poder saber lo que Él piensa, lo que Él nos quiere decir para el día en el que estamos, ¿cierto? Y tenemos la palabra profética y sabemos lo que Él nos quiere decir. Y es muy lindo también tener esa comunión íntima, como los hermanos nos han estado hablando, como lo tenía Moisés con el Señor, con Dios, que era cara a cara, donde uno puede tener una conversación fluida con el Señor. Y después dice, y el poder de su resurrección. Por ende, hermanos, si nosotros nos toca pasar algún tipo de tribulación o padecimiento, especialmente por el cuerpo de Cristo, nosotros podemos pasar por eso, pero siempre dependiendo del poder de su resurrección. Ese poder de su resurrección está contenido en el Espíritu que nos fue dado. El Espíritu del Señor se hizo uno con nuestro Espíritu y ese Espíritu contiene el poder de la resurrección. Por ende, si nosotros pasamos por algún tipo de aflicción, no necesitamos depender de nuestra propia fuerza, porque si no estaríamos realmente acabados.
pero podemos depender del poder de la resurrección del Señor que está en el Espíritu del Señor. Por ende, cuando nosotros pasamos por tribulación, también tenemos que buscar al Señor para poder experimentar ese poder de la resurrección. No quedarnos en la muerte, sino que poder experimentar la resurrección y andar en novedad de vida, ¿cierto? Para que finalmente podamos ser semejantes a Él en su muerte. Eso significa que la cruz del Señor puede ser aplicada en cada aspecto de nuestra vida. La cruz es algo que trajo muerte al Señor y trae muerte a nosotros, pero no en el sentido negativo para nosotros. Para nosotros es algo muy positivo, porque la cruz aniquila todo lo que nos estorba, todo lo que es pecaminoso, todo lo que es del viejo hombre. Cuando lo llevamos a la cruz del Señor, todo eso es aniquilado. Por lo tanto, es algo positivo que mata todo lo negativo de nuestro ser. Señor Jesús. Y por último, hermano, el día sábado se comenta algo muy importante, y es que estos sufrimientos son necesarios también para entrar en el reino. En Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las aflicciones van a ser también necesarias para que nosotros entremos en el reino de Dios, porque el Señor nos quiere hacer partícipes de sus aflicciones por su cuerpo. Y no tenemos que de ninguna manera ponernos tristes por eso, sino en que, como decía el apóstol Pablo, alegrarnos y gozarnos. Porque para nosotros, hermanos, es un privilegio poder ser parte de esas aflicciones por el cuerpo de Cristo. Poder sufrir por un hermano, poder sufrir cuando vemos que un hermano se alejó del Señor, poder sufrir cuando vemos que a veces las cosas no funcionan en la iglesia como queremos, poder sufrir, ¿cierto?, por esas cosas. Es un privilegio que el Señor nos da a nosotros. Poder sufrir sacrificando nuestro tiempo al Señor. Esos son privilegios que el Señor nos ha dado y que tenemos que tomarlos con sumo gozo para que podamos entrar libremente al reino del Señor. Señor Jesús. Por ende, hermano, simplemente me gustaría al final animarlo y decir que aunque encontramos la palabra sufrimiento, aflicción, tribulaciones muchas veces durante esta semana del alimento diario, eso es para que nosotros haya mucho gozo y mucha alegría, porque esa gloria que se va a revelar en nosotros luego, ¿cierto?, en la eternidad, cuando estemos juntos con el Señor, no se compara con ninguna tribulación. Y también poder sufrir y poder ser parte con el Señor de los padecimientos por su iglesia, también es un privilegio para nosotros y también es un gozo. Y por eso el apóstol Pablo estaba tan decidido a poder dejar todo, a poder pasar por cualquier tipo de privación, porque él tomaba eso como un privilegio. Señor Jesús. Y finalmente, hermano, yo simplemente quería decir que para yo poder pasar, para poder yo ser parte de esos padecimientos del Señor, yo también tengo que entender con claridad lo que el Señor hizo por mí. Yo no puedo dar amor a un hermano, yo no puedo dar consolación a un hermano, yo no puedo dar, ¿cierto?, empatía a un hermano si yo mismo no tengo eso. Yo primero necesito ser consolado por el Señor, yo primero necesito sentirme amado por el Señor, yo primero necesito entender todo lo que el Señor hizo por mí. Luego, cuando yo entiendo esto, como el apóstol Pablo y como los discípulos, yo puedo ahí dejarlo todo y poder ser parte de estos padecimientos por el cuerpo de Cristo, que es para nosotros un privilegio. Así que, hermanos, sin nada más que decir, simplemente saludarlos, esperando que cada uno de ustedes esté bien en sus hogares, junto a su familia. Todos nosotros aquí en la Iglesia en Concepción estamos orando en este reloj de oración y confiando en el Señor de que esta crisis, esta pandemia va a pasar luego. Así que les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto.